Hola clase, ¿cómo están? Primero empezar por pedirles una disculpa por mi ausencia en estos días a partir del examen parcial y por hacer un breve repaso logístico de lo que queda de la clase. Hemos cubierto pues todo lo doctrinal del derecho internacional humanitario, por lo menos lo esencial de lo que se considera la doctrina del derecho internacional humanitario, clasificación de conflicto armado, clasificación de combatientes, fuentes del derecho internacional humanitario, participación directa en hostilidades, medios y métodos de combate. ¿De acuerdo? Vimos también de la mano de estos conceptos, pudimos ver protección a civiles y protección a objetos civiles, definición de objetivos militares. La idea es que con estas herramientas, con estos elementos conceptuales y entendiendo la estructura general del derecho internacional humanitario, podamos responder a preguntas de desarrollos más recientes en el mundo del conflicto armado, en el mundo del uso de la fuerza. Estas preguntas tienen que ver con el uso de compañías de seguridad y compañías militares privadas en conflicto armado, que es un hecho contemporáneo muy abundante. En Irak han habido compañías militares privadas, en Afganistán, en Siria, en Crimea. Es decir, hay mucho outsourcing de las facultades del Estado en el uso de la fuerza a compañías privadas que comienzan a realizar estas labores. Y mi idea en la creación, en el diseño de este curso, fue que temas como este, como guerra contra el terror y el derecho internacional humanitario, guerra contra el narco y el derecho internacional humanitario, drones y el derecho internacional humanitario, los pudiéramos discutir en clase, que les podría entregar papers y sería más fructífera la conversación, sin duda la discusión. Dada la coyuntura, les envío estos videos y probablemente para una o dos de esas clases sí les pida que nos conectemos por Zoom, pero eso ya lo determinaré en su momento y se los haré saber por correo. Mientras tanto, este va por video y probablemente el próximo, el de drones, también vaya con video. Y me gustaría darles un poco de contexto. Como ya les adelantaba, el siglo XXI ha estado plagado de la participación de compañías militares y compañías de seguridad privadas en hostilidades y su participación en hechos de conflicto armado y hechos que pueden o no ser catalogados como conflicto armado, y la situación, el estatus legal de cada uno de estos individuos tiene que ser considerado en un examen de caso por caso. Es un ejercicio casuístico de entender, ok, en Afganistán, quién estaba participando en hostilidades y quién no, qué compañía militar o qué compañía de seguridad privada puede ser adjudicada, o las acciones de qué compañía de seguridad o de qué compañía militar privada se pueden adjudicar a responsabilidad del Estado, por ejemplo. Existen muchas preguntas que no podemos responder sino entendiendo cosas como clasificación de combatientes, definición de conflicto armado, etcétera, ¿no? Les pongo un breve video de contexto que vamos a ver juntos. Son unos minutos, les mandaré el link, pero creo que es mejor asegurarme de que lo vean como compendio del video de clase. Security for VIPs like Pablo is one role PMCs play. It's really just the tip of the iceberg. In fact, the international private military industry has been exploding over the last 20 years. To find out more about this new modern world of mercenaries, we spoke to P.W. Singer, author of the book Corporate Warriors, The Rise of the Privatized Military Industry. A private military company, a PMC, is private companies taking on roles that have traditionally been done by the military and intelligence agencies, by the broader national security complex. We have this assumption of war and who fights it. A man in uniform. And that uniform to us means, well, they're part of a national military. And when you look at the 21st century, that image in our mind, it just doesn't hold true. These companies have taken on all the different roles of war, everything from the back-end logistics to training and consulting to the tactical battlefield roles. Pretty much it's the new American way of war. Whether you're talking about Iraq or now Afghanistan, roughly half of the force there is private military. In fact, business is so good
that the global market for private security services is projected to reach $218 billion in 2014. And as more and more aspects of modern war and security are outsourced to PMCs, these companies are poised to grow even larger. Outsourcing is always about cost savings. It's the number of people that you don't have to call up from your National Guard and Reserves to take on these roles. Deaths, injuries, capture of private military contractors doesn't resonate into the political world the same way it does for someone in the military. So we're seeing everything from companies that have been operating in Iraq now doing things like counter-piracy operations off Somalia to the emergence of Chinese private security companies operating in Africa, or the Russians use private contractors during their Crimea operation. When we look at the future frontiers of the private military industry, they reflect the next frontiers of war. To find out more about this massive industry that is fast becoming the future of war, we spoke to the man that almost single-handedly created the modern PMC as we know it. We're here in Abu Dhabi and we're going to interview one of the most important people in the PMC world, Eric Prince. He was the founder of Blackwater. PMCs are as American as Thanksgiving Day. First colonies were started by contractors. They were hired to secure the logistics of private companies. Massachusetts Bay and Plymouth colonies were private endeavors. You know, look, I started Blackwater as a way to stay connected to the SEAL teams. When our customers called us, we ran very hard to fill their needs. We were mischaracterized as out-of-control mercenaries. And the fact is we were American veterans serving America again, getting paid on a competitively bid contract. Full stop. We did exactly the job the U.S. government hired us to do, and did it well. More than 100,000 missions on the security side, no one under our care ever killed or injured. For a first-hand look to see what it takes to become a soldier for hire, we traveled to the Czech Republic, to the Anti-Terror Academy, a former military base, which is now one of the most popular security training facilities in Europe. This is where future PMC soldiers are going to be freshening up their skills before they go out and work. In theory, even people like me can do these training courses and basically be gungs for hire. Make sure you focus on that foresight. Okay. Squeeze in the trigger. Although they're willing to train beginners like me, it was clear that a vast majority of the guys there were former elite military running through combat drills. How did you get into all of this? So I left the army because the money wasn't good enough for what I was getting paid to do. Why would I do 5 years in Iraq in the army and earn 120 grand when I can do 2 years in Iraq and earn 400 grand? Certainly in my era, anybody who was any good in the army isn't in the army anymore. The main goal in a facility like this is to take the elite skills these soldiers already have for offensive combat and reshape them to provide defensive, special forces level security and protection. Bueno, esto sirve de contexto un poco también para captar la dimensión que representa el empleo de compañías militares y compañías de seguridad privadas en conflictos armados. Lo que nos decía P.W. Singer del Brookings Institute es que aproximadamente la mitad de los soldados, por así llamarlos, que combatieron en Irak o en Afganistán, eran miembros de compañías de seguridad privadas, que participaban como parte de un outsourcing del gobierno británico o outsourcing del gobierno estadounidense, y las implicaciones de esto son vastas y rebasan, superan en muchas vertientes lo estrictamente legal. Hablaban de que es políticamente más sabio emplear compañías militares y compañías privadas porque son más fáciles de comunicar las muertes, por ejemplo, de individuos participando como parte de una compañía que soldados participando en un conflicto. Sus muertes, digamos, reciben menos atención, por ejemplo, etc. Lo que nos interesa a nosotros es entender desde el punto de vista legal del derecho internacional humanitario cómo se regula esto, aunque
Por supuesto que existen muchas implicaciones extralegales que son muy interesantes también. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es dónde caen dentro de lo que nosotros aprendíamos para clasificar a alguien, a un individuo y su rol dentro de un conflicto armado. Si es un combatiente, si es un no combatiente. En el caso de no ser un combatiente, es un civil participando directamente en hostilidades o no. Y hay una figura que nos faltaba en este diagrama y es la de los mercenarios. Los mercenarios son una figura legal existente desde antes de los convenios de Ginebra, pero sobre todo plasmada en el artículo 47 del protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra. Y a primera vista parecería que las compañías militares, que los individuos pertenecientes a compañías militares, compañías de seguridad privadas, son asemejables a un mercenario. Sin embargo, ahora veremos la definición del artículo 47, es muy difícil que alguien caiga bajo este supuesto de calificar como mercenario. Entonces, ¿puede un individuo de una compañía militar privada y una compañía militar de seguridad caer bajo cualquiera de estos supuestos? Sí, en efecto. Estas compañías incluyen a médicos, pueden incluir médicos, incluyen a contadores que son civiles y para quienes tenemos que preguntarnos si están participando o no directamente en hostilidades. Por supuesto que es difícil argumentar que un contador participa directamente en hostilidades, pero estas compañías tienen la logística y tienen el poder organizacional de muchos ejércitos, pero no son un ejército formalmente integrado en muchos casos, en la mayoría de los casos, a las Fuerzas Armadas del país. Entonces pueden caer bajo distintos supuestos. Tienes que analizar a cada uno de ellos por separado. Entonces hay casos en los que una compañía de seguridad privada es formalmente integrada en las Fuerzas Armadas del país. Sí, sí puede darse el caso. Pueden ser una milicia paramilitar o un grupo de resistencia organizada que también responde directamente a las Fuerzas Armadas del país y que por consecuencia cae bajo este segundo supuesto. Por supuesto que también puede ser el caso. Y también puede ser un civil que es miembro de esta compañía de seguridad privada, pero que simplemente, como les decía, es el contador o es la persona que lleva la página de internet, como muchas de estas compañías las puedes encontrar en internet prestando sus servicios. Entonces tenemos que analizar esto caso por caso, pero las categorías legales que nosotros ya conocemos son lo que nos va a servir de brújula para entender cómo están regulados estos individuos. Lo primero probablemente que tenemos que entender es la diferencia entre compañías militares privadas, private military companies, compañías de seguridad privadas. Las compañías militares privadas proveen servicios que ayudan en efecto a reemplazar a ejércitos o grupos armados. Por ejemplo, las compañías que fueron outsourceadas, que fueron contratadas por el ejército estadounidense, por el gobierno estadounidense o el gobierno inglés para asistirlos en sus operaciones en Irak, sus operaciones en Afganistán. Estas personas, los individuos que pertenecen a estas compañías pueden ser a grandes rasgos divididos entre aquellos activos que toman armas y participan activamente en el combate y aquellos pasivos que se pueden enfocar en cuestiones de entrenamiento, como en entrenar a los soldados, al ejército iraquí, por ejemplo, al ejército afgano, o en otras operaciones, otras funciones de índole operacional organizacional, como pueden ser los contadores que les mencionaba y no sé por qué tengo tan presente ese ejemplo. Por el otro lado, existen compañías de seguridad privadas y estas compañías proveen servicios no para acompañar a las Fuerzas Armadas ni pelear con las Fuerzas Armadas de la mano de las Fuerzas Armadas de un país, sino para proteger negocios y propiedades de actividad criminal. En México existen muchas compañías de seguridad privada y las vemos en todas partes. Un ejemplo claro sería en el caso de los bancos. Por ejemplo, vemos a estas compañías de seguridad privadas defendiendo, estacionadas enfrente de la puerta de un banco, o en nuestro aeropuerto, por ejemplo, es una compañía de seguridad privada, no está apoyando al ejército ni pretende reemplazar al ejército. Incluso
Vemos esto en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, en el aeropuerto, son miembros del Homeland Security, no es una compañía de seguridad que esté realizando estas labores. En Latinoamérica ves muchas compañías de seguridad en aeropuertos internacionales. Esta distinción es importante porque en la mayoría de los casos las compañías de seguridad privadas tienen menor probabilidad de participar en un conflicto armado que una compañía militar privada. Esto no quiere decir que las compañías de seguridad privada no se puedan encontrar en una situación, por ejemplo, en donde por proteger un negocio o por proteger un por proteger algún establecimiento se vean involucrados en alguna situación que nos obliga a preguntarnos si participaron o no directamente en hostilidades. Pero es menor la probabilidad de que esto suceda que en el caso, por supuesto, de las compañías militares privadas, como el caso de Blackwater que veíamos en el video en el video de Vice, ¿no? Y por supuesto que la distinción no es tan nítida. Existen compañías que realizan funciones tanto militares como de seguridad, simplemente protección de individuos o protección de negocios, etc. Este video ya lo vimos de contexto y mucho de esto ya lo cubrí. Como los otros temas que vamos a cubrir en esta última parte del curso, el empleo de compañías de seguridad y compañías militares privadas es uno de los retos centrales del conflicto armado contemporáneo. Son empresas completamente globalizadas, es decir, tienen oficinas en distintas partes del mundo. En distintas partes del mundo tienen cuarteles, tienen logística de contratación, de reclutamiento, compra y venta de armas, entrenamiento. Están extremadamente descentralizadas en muchos casos, como en el Blackwater, que tiene miles de empleados en todo el mundo y que por consecuencia tiene gente realizando logística y que nunca se ha parado de su oficina y siempre tiene abierto Excel, y tiene a muchos soldados combatiendo en distintas partes del mundo. Rusia cuenta con decenas de compañías militares privadas que también tienen operaciones en todo el mundo. Entonces existen muchas preguntas que surgen con respecto a la responsabilidad del Estado, con respecto a la participación en hostilidades, y esto se complica cuando estas compañías participan o actúan en más de un territorio nacional, parte de su tiempo en el campo de combate, parte de su tiempo afuera. Entonces nos tenemos que hacer preguntas básicas, principalmente la de si son civiles o si son combatientes, y la de la responsabilidad de los estados. Cuando estas compañías cometen crímenes de guerra, por ejemplo, o actúan indebidamente, se le puede o no adjudicar responsabilidad al Estado. Un caso muy claro y muy sonado ha sido el de las compañías de seguridad que contrató el gobierno estadounidense para mantener el orden en las prisiones de Abu Ghraib, por ejemplo, o como les comentaba el caso de Afganistán y de Irak, en donde en algunos casos el ejército estadounidense llegaba a arrestar o detener a miembros de compañías de seguridad privada, de seguridad y compañías militares privadas, contratados por el gobierno estadounidense porque los veían causar un caos, por ejemplo. Entonces existe la gran preocupación de muchos estados y existe mucho debate dentro de congresos como el estadounidense, el británico, el sudafricano, que tiene a muchos nacionales como parte de diferentes compañías, que se empiezan a preguntar si este no es un vacío legal que debe de prohibirse por completo, si no deberían de existir estas compañías. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el estatus bajo el derecho internacional humanitario de los contratistas privados, si son civiles combatientes, mercenarios, si participan directamente en hostilidades. Ya conocemos la definición de combatientes. Un Private Military and Security Company puede ser un combatiente si es un miembro de las Fuerzas Armadas o un miembro de las milicias. Conocemos el artículo 4 del Convenio 3 de Ginebra, y puede ser miembro de las Fuerzas Armadas cuando, según el artículo 43 del Protocolo 1, tenga un orden de mando, es decir, una jerarquía establecida, sea capaz de respetar
reglas del derecho internacional humanitario y este orden de mando caiga estrictamente y formalmente dentro de la estructura del Estado, ¿no? En pocas palabras. Existen milicias que no caen formalmente dentro de la estructura del Estado, pero que participan de facto con las fuerzas del Estado, sea por un contrato, por ejemplo, o sea simplemente por un pacto establecido. Y este es el caso de muchas milicias y grupos paramilitares que ya habíamos hablado, ¿no? Que ya habíamos mencionado en clase. Existe el caso de los civiles, que pueden ser civiles que participan directamente en hostilidades o simplemente civiles que por ser parte de estas compañías están en situación de peligro, pero porque ellos voluntariamente se pusieron en esa situación de peligro. Y vamos a ver, esto va a variar dependiendo qué están protegiendo, si una compañía de seguridad privada está protegiendo un establecimiento militar o no, o si está protegiendo un edificio o algún tipo de infraestructura que, a pesar de no ser un establecimiento militar, es un objetivo militar para el otro bando o no. Todos los conceptos que ya conocemos nos van a ayudar. Y en el caso de participación directa en hostilidades, es lo que te tienes que preguntar: si estas compañías no son ni milicias ni miembros de las Fuerzas Armadas, entonces son civiles. Y si son civiles o no combatientes, tienes que preguntarte si están participando directamente en hostilidades. Si están participando directamente en hostilidades, durante su participación y estrictamente durante esa participación, pueden ser sujetos de ataque letal y de ataque directo. Ignoren esto de protecciones de prisionero de guerra. Creo que fue un desliz. Y la participación directa en hostilidades ya sabemos que está regulada en el artículo 13 del protocolo adicional 2 para el caso de conflictos armados no internacionales y el artículo 51, párrafo 3 del protocolo adicional 1 para el caso de conflictos armados internacionales. Esto se los pongo por si para su ensayo les sirve tener la referencia. Y existe una última categoría que, como les mencionaba, no la vimos antes en clase porque está un poco desactualizada, y el consenso general en derecho internacional humanitario es que ya no sirve para mucho esta figura legal, y es la de los mercenarios. Los mercenarios están definidos en el artículo 47 del protocolo 1 y se define por un individuo califica como mercenario si cumple con los 6 criterios que les pongo en esta lámina. Primero es que sean reclutados, sea localmente o en el extranjero, para pelear en un conflicto armado, ¿no? Entonces aquí ya se caen muchos de compañías militares y compañías de seguridad que no son contratados para participar en un conflicto armado, ¿no? Y esto también se vuelve complicado cuando no eres contratado con ese propósito, pero eventualmente participas en un conflicto armado. Entonces, cuando se redactó esta figura se redactó este artículo, se contemplaba una figura de mercenarios un poco anticuada, muy parecida a lo que existía antes. Desde el medievo se contrataban a mercenarios suizos, por ejemplo, que caerían muy bien dentro de esta definición. Hoy, con compañías de seguridad y compañías militares tan globalizadas y tan descentralizadas, se vuelve mucho más complicado. El segundo criterio es que un mercenario en efecto participa directamente en hostilidades. Si eres el contador, no eres un mercenario. El tercero, y es un poco el más abierto a interpretación, es que su motivación de participar en hostilidades sea esencialmente la de beneficio monetario, y que en efecto el Estado que lo contrata sea una parte al conflicto armado y le prometa una compensación material superior a lo que le provee a sus propios soldados. Es decir, que te esté pagando más de lo que te pagaría si fueras un soldado participando en esto. Entonces aquí ya hay más espacio para interpretación, que es substantially in excess, ¿no? Que es cuál es una diferencia sustantiva en el salario que le puedes ofrecer a un mercenario versus a un soldado, y cómo determino que su motivación principal sea solo el beneficio pecuniario. La idea detrás de este criterio, por supuesto, es que su motivación no sea política y su motivación no sea nacionalista, patriótica,
¿no? Que simplemente un mercenario, ¿cómo se define? Es alguien que pelea por dinero. El cuarto criterio es que no sea un nacional de ninguna de las partes al conflicto, ni un residente de algún territorio controlado por las partes al conflicto. Aquí, como les digo, se vuelve más patente que está desactualizada esta categoría, porque antes así funcionaban los mercenarios. Inglaterra tenía a su ejército y contrataba mercenarios suizos, por ejemplo, ¿no? O sea, en un caso más anticuado. Hoy en día está el ejército inglés en Irak y hay mercenarios ingleses en Irak, no mercenarios, perdón, y hay compañías de seguridad con sus miembros en Irak y también son ingleses. Y ellos no caerían dentro de la definición de mercenarios del artículo 47 porque son ingleses. Entonces esto complica. Lo mismo para los estadounidenses, lo mismo para los rusos en Crimea o en Siria. Entonces ya es escaso el individuo que caiga nítidamente dentro de esta categoría, porque los ejércitos tienen contratados a sus nacionales y estas compañías tienen a nacionales de todo el mundo. Otro criterio es un poco obvio y es que no sea miembro de las Fuerzas Armadas de alguna de las partes al conflicto. Si eres miembro de esas Fuerzas Armadas, por más que tengas un contrato con una compañía, se te considera como un soldado de ese país. Y el último criterio es que no haya sido enviado por otro estado como una misión de tu ejército. Es decir, si yo soy un soldado mexicano, y me envía el ejército mexicano a apoyar a Estados Unidos en la guerra en Afganistán, no soy un mercenario. Fui enviado por mi gobierno, como parte de mi deber como soldado mexicano, a apoyar a una parte al conflicto armado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tampoco calificaría yo como mercenario. Entonces, si no calificas como mercenario, porque estas 6 condiciones acumulativas son muy difíciles de cumplirse y esta categoría está en su mayor parte en desuso, la pregunta se vuelve si eres un miembro regular de las Fuerzas Armadas, o si eres miembro de una milicia, o si eres un civil participando directamente en hostilidades. ¿De acuerdo? Entonces, los miembros de las milicias, nosotros ya sabemos cómo se definen. Tienen que cumplir con los 4 criterios del artículo 4, párrafo 2 del convenio 3, que es ser comandados por una persona responsable por sus subordinados, tener una seña distintiva, un emblema reconocible a la distancia, un uniforme, cargar armas abiertamente, conducir sus operaciones de acuerdo a las leyes y costumbres del derecho internacional humanitario. O puede ser miembro de las Fuerzas Armadas bajo el artículo 43 del protocolo no adicional. ¿Quiénes pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas? Pues podrían caer bajo muchos supuestos, que sean unidades de combate, unidades de interrogación, operaciones encubiertas, pero que tengan una relación formal con el ejército de un país, de un estado, ¿no? Las implicaciones es que en el caso ya sea de las Fuerzas Armadas o de las milicias, caen dentro de la categoría de combatientes que ya conocemos. Y esas implicaciones sabemos que son muchas. Es en un conflicto armado internacional, estas personas cuentan con inmunidad de combatiente, cuentan con privilegio de combatiente y por consecuencia son objetos de ataque letal directo. ¿De acuerdo? El caso de los NAIACs, es decir, de los conflictos armados no internacionales, es un poco más complejo. Como sabemos, en el caso de los NAIACs no existe estrictamente la figura de un combatiente, aunque existen los grupos armados que en el caso de tener una función continua de combate, el civil se convierte prácticamente para todo propósito práctico en un combatiente en cuanto al uso de la fuerza se refiere, no en cuanto a detenciones, etcétera, pero esto ya lo estudiamos. Y la distinción normalmente a la que nos tenemos que referir cuando hablamos de contratistas privados es a la de participación directa en hostilidades, sobre todo en NAIACs. Si estás en un conflicto armado de carácter
no internacional, te puede contratar un grupo armado que no sea parte del Estado, y esto ha sucedido en Sierra León, en Angola, etcétera. No te tiene que contratar el gobierno estadounidense, te puede contratar la fuerza disidente. Y en ese caso tú te vuelves un civil participando directamente en hostilidades, dependiendo de cuál sea la función que estás realizando. ¿De acuerdo? Esta cita del Le Fait, creo que es del artículo del Le Fait, dice: It does not matter that private contractors are armed, for instance. No basta solo con que estés armado. The simple fact of carrying a weapon does not imply per se that a bearer takes direct part in hostilities. Nosotros sabemos que existen criterios ulteriores para la participación directa en hostilidades, específicamente el umbral de daño, el nexo causal, el nexo bélico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer de si un contratista privado participa o no directamente en hostilidades. Esto se vuelve más complicado cuando analizas distintas situaciones, por ejemplo, de compañías de seguridad privada y de compañías militares privadas. En el caso de las compañías de seguridad, decíamos que son contratadas para defender, proteger, proveerle protección a individuos o a establecimientos como negocios, como bancos, etc. En ese caso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es lo que están protegiendo? ¿Están protegiendo una base militar, por ejemplo, un inmueble militar? El consenso es que ipso facto ellos se convierten en un civil participando directamente en hostilidades. Pero ¿qué pasa si están protegiendo algún otro establecimiento, alguna otra infraestructura que no es una base militar, no es un inmueble militar, pero que puede calificar como un objetivo militar? Entonces, no estoy protegiendo la base naval, pero estoy protegiendo un edificio que por su ubicación, uso, propósito o naturaleza es un objetivo militar para mi contrincante. En ese caso, yo les preguntaría, si estuviéramos en clase, ¿creen que ese civil está participando directamente en hostilidades o no? La respuesta es que ese contratista privado, si es un miembro de una compañía de seguridad privada y está protegiendo un edificio porque un agente privado, una entidad privada lo contrató con ese medio, entonces ese individuo no está participando directamente en hostilidades, incluso si la contraparte considera ese inmueble un objetivo militar. Sin embargo, como en el caso de cualquier otro civil, si ese enemigo llegara a atacar el objetivo militar, intentara neutralizar o destruir o inhabilitar ese objetivo militar, en ese caso, este contratista, al ubicarse dentro de un objetivo militar, sí sería un civil, pero no, y sería simplemente contemplado dentro de la fórmula de proporcionalidad que nosotros ya conocemos. ¿De acuerdo? Esto es interesante, es distinto a que si estuviera acompañando a las Fuerzas Armadas de ese país. Si estuviera acompañando a las Fuerzas Armadas de algún país, no figuraría dentro de la fórmula de proporcionalidad. Entonces simplemente sería un civil que se puso en una situación de alto riesgo. ¿De acuerdo? Se vuelve un poco más complicado cuando estas compañías de seguridad, como suele suceder, no están ahí solo para proteger el inmueble, sino que cualquier soldado competente y con experiencia de combate, lo primero que va a pensar es: ¿por qué no disparo yo antes de que me disparen a mí? ¿De acuerdo? Y entonces es muy difícil distinguir, y de nuevo no existe una distinción nítida entre acciones de defensa y acciones de ataque, caso en el cual, en el segundo supuesto, en el que sea una acción de ataque, este civil, por supuesto que está participando directamente en hostilidades. Ahora, lo que les comentaba de si el contratista privado regresa el fuego durante un ataque, es decir, si está actuando en defensa propia, existe un área gris muy difícil de determinar de si es defensa personal. Como sabemos, no se cumple con el criterio del nexo bélico, que
es uno de los criterios para participación directa en hostilidades y ya vimos, y por consecuencia no estaría participando directamente en hostilidades. Pero es muy difícil determinar cuando estas compañías están actuando en defensa propia y cuando no, lo cual resulta de facto en un área gris. Estas compañías en muchos casos abren fuego antes de que antes de ser blanco de un ataque, y esto ha resultado en mucho desorden y mucho caos dentro de áreas de combate como lo han sido en Irak y en Afganistán en los últimos años. Entonces, solo para resumir lo que hemos visto hasta ahorita, vimos las figuras legales dentro de las cuales puede caer un contratista privado. Puede ser un miembro de las Fuerzas Armadas, puede ser miembro de las milicias o puede ser un civil. Puede ser, en muy pocos casos se cumple, un mercenario, tal cual. El caso del mercenario es prácticamente un combatiente y tiene las mismas implicaciones, a pesar de que es una figura considerada ilegal, como lo de los espías. Pero puede ser blanco de ataque letal directo y es, como les decía, una figura un poco anticuada. Ya ha caído en desuso. En la mayoría de los casos nos tenemos solo que preguntar, ¿cae dentro de la definición de Fuerzas Armadas por el artículo 47, protocolo adicional 1? ¿Sí o no? ¿Cae dentro de la definición de milicias y cumple con las 4 condiciones? Es decir, seña distintiva, cargar armas abiertamente, responsabilidad jerárquica, responsabilidad de mando y hacer respetar las reglas del derecho internacional humanitario, ¿o no? Y como sabemos, el artículo 44 del protocolo adicional 1 relaja un poco estos criterios y solo dice son capaces de respetar el derecho internacional humanitario, sí o no, y cargan armas abiertamente, sí o no, ¿no? Esta es una discusión que ya tuvimos. En el último caso, nos tenemos que preguntar si son civiles participando directamente en hostilidades o no. Se trabó mi video, pero pues ignórenlo. En el último caso tenemos que preguntarnos si son civiles participando directamente en hostilidades o no. Y en ese caso es algo que tenemos que ver en a case by case basis. Es un ejercicio casuístico, como les decía. Depende si estás defendiendo un objetivo militar, si tú eres quien participa, es decir, si tú abres fuego antes o si estás participando en legítima defensa. Todas estas son cuestiones que se tienen que resolver en cada caso específico. Y la última pregunta que les adelanté desde el comienzo es: ¿qué pasa cuando actúan de forma que violen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario estos contratistas privados? ¿Quién tiene responsabilidad y cuándo se le puede atribuir responsabilidad al Estado? Entonces existe un documento muy importante del International Law Commission que se llama los Articles for State Draft Articles for State Responsibility in Internationally Wrongful Acts, ¿no? Es un documento del 2005, si no me equivoco. Y este documento nos delinea los criterios que se tienen que cumplir para que la acción de un individuo sea adjudicable al Estado. La responsabilidad por esa acción, mejor dicho, sea adjudicable al Estado. Entonces, esto es un resumen de los documentos principales, con relación a la responsabilidad del Estado. Tenemos también el documento de Montreux, y lo que nos dice el documento de Montreux es que se le puede atribuir responsabilidad al Estado cuando estas compañías son órganos del Estado, es decir, en el caso que estén formalmente incorporadas a las Fuerzas Armadas o a cualquier otra estructura del Estado, que sería el tema que ya mencionábamos antes. Tendrías que definir de acuerdo al artículo 43 del protocolo adicional si son miembros de las Fuerzas Armadas del Estado
o no. La segunda categoría en donde se le podría atribuir responsabilidad al Estado es donde, a pesar de no estar formalmente incorporado al Estado, de facto estén actuando estas compañías bajo instrucción o dirección o control del Estado. Aquí existe más espacio de interpretación. Existen quienes dicen que para que una compañía de seguridad tenga instrucción, dirección o control del Estado, se tiene que determinar por cada operación militar, y hay otros que dicen que basta con un contrato. Si existe una relación contractual entre el Estado y la compañía de seguridad privada para que desembarquen, participen en Afganistán, entonces en ese caso para muchos ya hay instrucción del Estado, ¿no? Entonces esto es uno de los temas más controversiales. Y el último caso es donde estén facultados por la ley para cumplir alguna función del Estado. Por ejemplo, en el caso de las compañías de seguridad que prestaban sus servicios en la prisión de Guantánamo, o el caso que les comenté de las compañías de seguridad que protegen los aeropuertos. Están facultados por la ley, por el sistema, por el cuerpo normativo doméstico, de ¿cómo se llama? En realizar estas funciones que en realidad son facultades del Estado, ¿de acuerdo? Y les son delegadas. También existe por parte del Estado una obligación positiva por tomar prevenciones y por pagar reparaciones y por punir, por castigar a los miembros de compañías militares y privadas que actúan fuera del marco de la ley. Entonces, no solo te puedo castigar por a ti el Estado, te puedo multar, por ejemplo, por las fechorías de un agente un contratista privado que se ha facultado por ti o tenía o para quien tenías un control de facto o que estaba formalmente incorporado en tus fuerzas, sino que también te puedo castigar porque aunque no cumpliera con ninguno de estos criterios, tú no tomaras prevenciones y no pagaras reparaciones en caso de que esta compañía hubiera causado algún daño, ¿de acuerdo? Entonces, este es el artículo que les decía, este es el documento que les decía del International Law Commission, Articles on Responsibility of States for International and Wrongful Acts. El primer supuesto es cuando el individuo funge como órgano del Estado. En pocas palabras, se puede encontrar un vínculo con él o con ella y con algún aparato estatal, sea el ejército, sea la policía, etc. En ese caso es muy obvio que el Estado tiene responsabilidad, ¿de acuerdo? En el caso de las compañías militares y privadas, Le Fait, en el artículo que les estoy enviando, dice: para que una compañía sea considerada un órgano del Estado, tiene que haber más que una relación meramente contractual. Debe de haber una dependencia total del Estado, una dependencia total de esta compañía hacia el Estado. Entonces, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que el apoyo financiero no basta. Para que seas órgano del Estado, tienes que depender enteramente, tus instrucciones deben de depender enteramente del Estado. La mayoría de las compañías de militares y seguridad privadas no caen bajo este supuesto. Si tienes cualquier grado de autonomía en tus operaciones, entonces no eres un órgano del Estado. ¿De acuerdo? Ay. Perdónenme. ¿Qué más nos dice la ILC? Nos dice, la ICJ, la Corte Internacional de Justicia, que cualquier margen de independencia, aunque sea calificado, es decir, aunque sea constreñido, quiere decir que esta compañía no es de facto un órgano del Estado en cuanto a la atribución de responsabilidad se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, el examen que tienes que hacer para determinar si es un órgano del Estado o no es el de autonomía. Si tiene cualquier grado de independencia del Estado, no es un órgano del mismo, y si es enteramente dependiente del Estado, entonces sí es un órgano del mismo. En ese caso, el Estado tiene responsabilidad ultra vires, es decir, aunque esta compañía actúe fuera del marco que le planteó el Estado no se puede defender diciendo:
Yo nunca le dije que torturara, yo nunca le dije sus reglas, siempre fueron respetar las normas del derecho internacional humanitario y la compañía lo incumplió. Eso no basta. Tiene responsabilidad por todo lo que haga, incluso fuera de las instrucciones que el Estado le dio. Porque eso quiere decir que un órgano que dependía de ti se te salió de control, en pocas palabras. ¿De acuerdo? La segunda situación en la cual se le puede atribuir responsabilidad al Estado es aquella en donde exista una dirección, un control, instrucción de facto por parte del Estado. Y aquí es donde les decía que hay más controversia en torno a si la existencia de un contrato basta como instrucción o si tiene que haber instrucciones y control a nivel de cada operativo específico, de cada orden específica, de cada regla de enfrentamiento. Es decir, existe vaguedad de grado en cuanto a qué quiere decir instrucción, dirección o control de facto. Y yo no les puedo proveer una respuesta a esto. Si les interesa como tema de ensayo, creo que es muy interesante discusión. El consenso, sin embargo, y esto no quiere decir que sea una respuesta definitiva, es que el control que se requiere es a nivel operacional. Un poco parecido a lo que hablábamos en el caso de milicias, cuando hablábamos de clasificación de conflicto armado, de para que un conflicto armado internacional, no internacional se convierta en internacional, no basta con que yo te dé apoyo financiero. Lo que tengo que hacer es controlar tus operaciones, tener control efectivo a nivel operacional. El incentivo perverso que existe detrás de esta regla es contratar a compañías militares y no tener control efectivo. Es decir, yo te contrato y yo solo quiero que cumplas con estos objetivos a grandes rasgos, con estos objetivos generales, ambiguos, abstractos, pero no te voy a dar instrucciones claras, así que tú haz lo que quieras. Y en ese caso ya no es... Si no basta una relación contractual y tengo que probar que existe una relación de facto más concreta relacionada a cada operación militar, conviene al Estado no tener esa relación concreta y entonces desentenderse de la responsabilidad que le adjudica este documento de State Responsibility for International Wrongful Acts. ¿De acuerdo? Y recordar que según el artículo 43 del protocolo adicional 1, no se requiere que el grupo armado sea un órgano del Estado para considerarse parte de las Fuerzas Armadas. No tiene que ser estrictamente un órgano del Estado, pero tiene que poder responder. El artículo 43 lo que nos dice es que tiene que responder a un órgano del Estado y que caiga dentro de su jerarquía de mando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí de nuevo existe discusión, existe controversia y yo no les estoy dando más que un resumen de cuál es el panorama de la discusión legal, ¿no? La tercera situación en donde se le puede adjudicar responsabilidad al Estado es cuando esta compañía está facultada por la ley para ejercer autoridad gubernamental. Y este es el artículo 5 de este documento y es the conduct of a person or entity which is not an organ of a state under Article 4, but which is empowered by the law of that state to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the state under international law, provided the person or entity is acting in the capacity in that capacity in that particular instance. Entonces, en pocas palabras, si yo soy Estados Unidos y contrato a Blackwater, que no cumple bajo el artículo 4 de este documento como órgano del Estado, y no tengo una relación de control de facto bajo ningún estándar de control efectivo sobre sus operaciones específicas, pero yo lo faculto, es decir, legislo para que esta compañía o estas compañías puedan hacer chequeos en checkpoints o en aeropuertos, por ejemplo. Esa es una facultad del Estado y yo estoy delegándosela, lo estoy facultando para ejercer esa autoridad. ¿De acuerdo? Si en este chequeo, por ejemplo, en la frontera, esta compañía de seguridad comete
cualquier violación de derechos humanos a la dignidad de algún individuo, o tortura, o interroga de forma indebida, etc., como estaba actuando en la capacidad que yo lo faculté al momento de esa instancia particular, de esa violación del derecho internacional, en ese caso la responsabilidad me es atribuible. Y aquí pueden pensar en 1000 casos. Pensemos otra vez en Afganistán o en Irak, en donde había compañías que realizaban chequeos de civiles, por ejemplo, en checkpoints, para pasar de un punto a otro. Si yo tengo compañías militares contratadas, puedo pedirles algunas que se estacionen ahí y que ellos establezcan el punto de control. Esta es una facultad que en teoría yo tendría en ese territorio ocupado, pero te la estoy delegando. Y si cometes alguna fechoría, por así llamarla, la responsabilidad se remonta al Estado, se escala hasta el Estado. El tema de la actuación de facto también nos lo define este documento de On State Responsibility y nos dice: the attribution to the state of an act in fact authorized by it is widely accepted in international jurisprudence. In such cases, it does not matter that the person or person involved are private individuals, nor whether their conduct involves governmental activity. Most commonly, cases of this kind will arise where states organs supplement their own action by recruiting or instigating private persons or groups who act as auxiliaries while remaining outside of the official structure of the state. Que es el... Perdón, aquí hubo un tema de orden, pero es el caso que les mencionaba antes, donde la instrucción de facto, el que yo esté de facto actuando bajo la autoridad o el control efectivo de estas, es el caso del control efectivo de este Estado. En ese caso, también se le puede imputar responsabilidad al mismo. Hablábamos del ejemplo de las compañías de seguridad privadas en Abu Ghraib, en la prisión de Abu Ghraib. Es un caso muy claro en donde este individuo, cada contratista privado, está autorizado por el Estado para llevar a cabo esta conducta, que en realidad debería de ser actividad gubernamental. ¿De acuerdo? El gobierno los está reclutando para realizar esta actividad. Ellos de facto están realizando una labor del Estado. Están supliendo al Estado. Entonces cualquier acto criminal que cometieran en Abu Ghraib se le debería de poder imputar al gobierno estadounidense. ¿De acuerdo? Y por último, existe este deber de diligencia en la prevención de violaciones. Existe la responsabilidad de existe la responsabilidad de tomar precauciones para que las compañías de seguridad que contratas, si las estás situando en una posición donde sea probable que puedan realizar violaciones al derecho internacional humanitario, entonces tú tienes ya sea que prevenirlas o, en caso de que sucedan, castigarlas, si no es que tú como Estado quieres tener responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo en que puedes hacerlo es dándoles licencias para operar y que esas licencias tengan criterios claros y límites claros y bien establecidos, y que en el caso de que incumplan con estos límites, tú los castigues antes de que la Corte Internacional de Justicia te castigue a ti como Estado. ¿De acuerdo? Entonces, fui un poco rápido, aunque también un poco repetitivo. Este es el panorama que se vive hoy en día con las compañías de seguridad privadas y militares. Si les interesa el libro de P.W. Singer, lo resume todo, aunque no desde un punto de vista legal, pero las implicaciones son vastas y rebasan en mucho lo legal. Sin embargo, los conceptos con los que nosotros ya contamos nos permiten entender muy bien cuáles son los posibles escenarios desde un punto de vista legal. Existe el escenario en donde sea miembro de las Fuerzas Armadas por el artículo 43 del Protocolo 1, o donde sea miembro de una milicia y tenga que cumplir con los criterios que conocemos del artículo 4 del Convenio 3, o donde sea un civil participando directamente en hostilidades, y entonces nos tenemos que preguntar si cumple con el umbral de daño, el nexo causal y el nexo bélico. Y existe el escenario menos común de que sea un mercenario, según el artículo 47 del Protocolo Adicional
1. En cualquiera de estos casos, el individuo que es miembro de esta compañía privada puede o no estar realizando acciones ilícitas. En el caso de que las esté realizando, nos tenemos que hacer la pregunta de si la acción se le puede imputar al Estado, y para eso nos apoyamos sobre el documento de Montreux y nos apoyamos sobre el caso del International Law Commission y sus artículos on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntamos si de facto está controlado por el Estado, si es un órgano o no del Estado, si el Estado tomó las precauciones debidas y castigó en caso de que se cometiera un ilícito, etc. Y vimos que en el caso particular de la participación directa en hostilidades hay áreas grises. Es diferente una compañía militar privada participando en acciones ofensivas que en legítima defensa. Es diferente si estás protegiendo un banco o si estás protegiendo un establecimiento militar. Y se vuelve un caso aparte cuando no estás protegiendo un establecimiento militar, pero lo que sea que estés protegiendo se convierte en un objetivo militar por su naturaleza, uso, propósito o ubicación. Entonces, son los conceptos que nosotros ya conocíamos, aprendimos y evaluamos en el examen, aplicados a un evento un poco más contemporáneo, y si les interesa, lo pueden tomar como tema de ensayo. Pueden tomar el caso de alguna compañía de seguridad específica o compañía militar específica y su actuar en Irak, su actuar en Afganistán, en Sierra León, en Crimea. Las compañías de seguridad privadas en Crimea, en la invasión rusa, son muy interesantes porque Rusia negó cualquier nexo con ellos y no se establece muy bien la identidad y la relación contractual entre una compañía y el Estado. Son casos que se vuelven más complicados. Rusia contrata a un grupo de mercenarios, por así llamarlos, no dentro de su acepción legal, que invaden Crimea, que toman control del gobierno. Es una invasión a todas luces, y la primera respuesta de Putin, porque ahora ya lo admite, es que no tenía idea quiénes eran. Decía que no era el ejército ruso. Entonces, este es el tipo de situaciones ante las cuales se enfrenta la coyuntura global del conflicto armado hoy en día. Cuando, como nos decía en el video de Vice, cualquier soldado que quiere ganar bien va a buscar alternativas en compañías de seguridad y en compañías de militares privadas, porque es probable que gane mejor, ¿no? Entonces, se los dejo aquí. Esta parte del curso es más para ponerlos a pensar y darles opciones en el desarrollo de sus argumentos para los ensayos. Espero que les haya servido y les agradezco. Hasta luego.